Señor. Hoy seguimos con la serie, ¿verdad? Parte 3. Quiero que vayamos a la Biblia. Libro de Salmos, capítulo 37, verso 4, ¿verdad? Dios les bendiga a cada uno de aquellos que han venido a la casa de Dios hoy este domingo, ¿verdad? Siempre lo enseño, el día domingo no es un día normal, sino que es el día del Señor. Cuando digo día del Señor, es que el día domingo, ¿verdad? Fue el día de que resucitó, ya como Jesucristo, Jesús, ¿verdad? De la tumba se levantó el cuerpo de Jesús de la tumba, y en este tiempo, ¿verdad? Él pudo, el Espíritu de Dios, levantarlo, el cuerpo muerto de nuestro Señor. Es por eso que el primer día de la semana narra la Biblia, ¿verdad? En los evangelios sinópticos, que Jesús se levantó de la tumba. Es por eso que nosotros sabemos, ¿verdad? Que el día domingo es el día del Señor, ¿verdad? Se le conoce ya como el día del Señor, y no le conocemos como en la ley, ¿verdad? El Shabbat judío que se guardaba ya en este tiempo. Vamos a ir a la Biblia, libro de Salmos, capítulo 37, verso 4. Compartamos la palabra allí con nuestros hermanos. Dios bendiga a cada uno de aquellos que nos miran a través de la línea también. Libro de Salmos, capítulo 37, verso 4. Cuando lo tenga, dice un amén. Hoy estamos viendo la parte 3 de la serie, ¿verdad? Lo que debo hacer para agradar a Dios. Tenemos que saber qué debemos hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Salmos capítulo 37, verso 4. Lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu de Dios. Dice la Biblia: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor Jehová, Dios de los cielos, Padre mío, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado Jesucristo, yo vengo delante de ti, Señor, hoy en esta mañana, Padre mío. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre amado, envío tu palabra sobre la vida de tu pueblo, sobre la vida de tu iglesia. Hoy esta mañana, Padre mío, declaro tu palabra sobre cada corazón. Esta palabra, Padre mío, esta palabra es cimentada en nuestro corazón. Esta palabra se hace realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, te pido que tú traigas el entendimiento de esta palabra que hoy, Señor, se va a dar a conocer a la vida de tu iglesia, porque si nosotros conocemos y entendemos tu palabra, Padre mío, entonces vamos a tomar la decisión de hacer realidad esa palabra en nuestra vida, Padre amado. Te pido que tú hables a tu pueblo, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo, Padre mío, pueda hacer que esta palabra la pueda entender cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo, amén. Podemos sentarnos. Estoy dando la parte 3 de la serie, y hoy estamos hablando lo que debemos hacer, o lo que debo hacer para agradar a Dios. Esto es para aquellos que han comenzado a seguir a nuestro Dios, aquellos que Dios ha libertado a través de Jesús del pecado de la muerte que nos llevaba, el pecado que nos llevaba a la muerte eterna. Hoy en este momento ya venimos, somos hijos de Dios, hemos nacido en el Señor y hoy tenemos vida. Debemos conocer cómo agradar a nuestro Dios. Como hijos en la dimensión natural, si nosotros queremos que nuestro Padre haga algo para nosotros como hijos en la dimensión natural, todo hijo sabio sabe cómo tocar el corazón de los padres para que los padres puedan conceder los deseos que ellos tienen en su corazón. El niño sabio va a saber cómo tocar el corazón de los padres para que los padres puedan traer aquello que ellos quieren tener de sus padres. Recordemos que el padre tiene mayor autoridad, tiene mayor poder, y él puede obtener o tener todo aquello que los hijos necesitan en la dimensión natural. Estoy hablando en la familia, cuando nosotros somos padres o somos hijos. Nosotros como hijos, si queremos obtener algo del Padre, entonces nosotros vamos a hacer lo que nosotros sabemos que le agrada a nuestro Padre. Es por eso que el Padre va a venir. Si el Hijo hace algo que le agrada, el Padre va a actuar y va a conceder aquellos deseos que no vayan a hacer daño, oiga esto, a la vida de su hijo. Aunque el padre pueda tener todo el poder para conceder los deseos de ese hijo, pero el padre tiene mayor conocimiento y entendimiento de lo que el hijo necesita. Es por eso que un padre sabio va a traer a la vida de sus hijos aquello que no haga daño a la vida de este hijo.
Es por eso que nosotros, como hijos, en la dimensión espiritual, delante de nuestro Dios, el Padre de todos los espíritus, se llama Dios. El día que nosotros reconocimos que Jesús murió en la cruz, entonces nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Es allí donde el espíritu humano, el espíritu que Dios nos dio, porque Dios nos hizo seres tripartito. Dios nos dio espíritu, alma y cuerpo. Es allí donde el Padre de todos los espíritus viene, envía su Espíritu Santo, y es allí donde nuestro espíritu vive. Es allí donde nuestro espíritu realmente cobra vida, porque es Dios quien da vida a la vida de un hijo. La persona, cuando no tiene a Jesucristo en su corazón, la persona es tripartita, tiene alma, cuerpo y espíritu, pero el espíritu de esa persona no vive, está muerto. Pero cuando reconocemos a Jesucristo, el espíritu que tenemos humanamente hablando cobra vida. Es allí donde el Padre de todos los espíritus viene a nosotros y nos da vida. Pero nosotros, como hijos del Dios Todopoderoso, ya en el contexto de vida que hemos recibido, es allí donde debemos aprender, oiga esto muy bien, debemos aprender cómo agradar a nuestro Dios. Es de suma importancia que aquellos que están naciendo en el Señor, aquellos que tienen meses, aquellos que tienen semanas, aquellos que quizás tenemos años y no hemos entendido cómo agradar a Dios. Hemos sentido el caminar del Señor como muy duro, porque no hemos entendido que cuando nosotros agradamos a Dios, nosotros vamos a deleitarnos en el caminar del Señor, en este periodo corto de vida, en la dimensión natural que tenemos. Pero a veces no hemos aprendido cómo debemos agradar a nuestro Dios, porque si nosotros aprendemos cómo agradar a nuestro Dios, nuestro Padre va a conceder los deseos aún de nuestro corazón. Aquellos deseos que aún nosotros no pronunciamos delante de Él, pero Él va a venir y paulatinamente, de acuerdo a la edad espiritual que nosotros tengamos, estoy hablando de madurez, entonces nuestro Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. Por eso debemos saber qué debemos hacer. Oiga esto, para agradar a Dios. Se necesitan varios años para que nosotros aprendamos las leyes y las apliquemos en nuestro corazón. Pero debemos conocerlas, debemos entenderlas y debemos ser diligentes en aplicar esas leyes en nuestro corazón, porque no somos un pueblo absoluto, no somos un pueblo que debemos o que queramos hacer lo que queremos. No, somos un pueblo que Dios nos ha establecido leyes para vivir de acuerdo a las leyes que el reino tiene delante de nosotros como el pueblo de Él en esta tierra. Debemos tener un corazón agradecido, oiga esto, en todo tiempo y en todo lugar y en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos tener un corazón agradecido en todo tiempo, en todo territorio donde estemos y en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos saber que debemos ser agradecidos en todos los aspectos de nuestra vida. Es aquí donde Dios comenzará a mirarnos y comenzará a tomarnos más en cuenta. Comenzará Dios a terminar aquello que Dios ha comenzado en nosotros, porque quien empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el fin de nuestra vida en la tierra, o hasta el día en que Jesucristo levante a la iglesia de la tierra. Los que verdaderamente aman a Dios con un amor espiritual, no con un amor carnal. Debemos amar a Dios con el amor espiritual, entonces nosotros tendremos temor de ofender a nuestro Dios. Tendremos temor de ofender a nuestro Dios, porque nos daremos cuenta que nuestro Dios conoce aún los pensamientos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Aún los pensamientos que tenemos en nuestro corazón, Dios ya los conoce, dice el Salmos 139. Es por eso que el hijo que quiere agradar a Dios toma muy en cuenta aquello que ofende a nuestro Dios. El hijo que verdaderamente tiene sus pies puestos sobre la tierra y sabe lo que quiere, no solamente en esta tierra, sino más allá de la tierra. Este hijo verdaderamente se va a preocupar en cómo agradar a su padre.
Hoy voy a hablar de algunas cosas que debemos hacer. Voy a hablar de la oración, voy a hablar de la oración, voy a hablar de lo que debemos pedir en el orden de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que Dios quiere que hagamos o que pidamos, aquello que tenemos a corto tiempo, a mediano plazo y a largo plazo. Las peticiones que Dios a veces no responde en el corto tiempo o en el tiempo promedio que nosotros queremos que responda. Es por eso que debemos saber cómo agradar a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros debemos saber que lo primero que ya hemos nacido, y si en algún momento pecamos, como lo decía en la parte 2 de la serie, si hemos cometido pecados, Dios perdona siempre, pero debemos ser humildes primero y debemos reconocer nuestro pecado, número 2, para que Dios venga y limpie el pecado. Lo que nos separa de Dios es el pecado. El pecado es como un muro. El pecado no va a venir de una vez. Estoy hablando de la parte 2 y usted va a caer en un pecado grande sin haber primero caído en un pecado menor. Las personas que han caído en pecados continuos, que se apartan del camino del Señor. Cuando yo digo pecados continuos, estoy hablando de personas que ya no están entre nosotros, personas que ya tienen una práctica de pecado y que ya sienten vergüenza reunirse con la familia espiritual que Dios les dio. Es por eso que la práctica continua de pecado me hace separarme de Dios. El pecado es como un muro que nos separa de Dios. Si nosotros comenzamos a cometer un pecado, vamos a cometer muchos pecados. Van a venir los pecados poco a poco y usted va a llegar a un tiempo que ya no va a querer seguir obedeciendo las leyes que Dios nos ha dado en esta vida para vivir. Es por eso que debemos ser humildes. Dios levanta y honra a los que son humildes. Número 2, Dios levanta y honra a los que reconocen su pecado. Aquellos que no son humildes, Dios los mira de lejos, dice la Biblia. Aunque estemos en el Señor, si no somos humildes en reconocer nuestras debilidades, Dios no nos va a levantar ni nos va a honrar. ¿Saben? Nos va a mirar de largo como hijos que no queremos obedecer. Debemos ser humildes y debemos confesar nuestras debilidades delante de nuestro Dios. Dentro de la parte 3, hoy en esta parte voy a hablar de lo que es la oración. Si nosotros miramos la cultura de nuestro contexto, si nosotros miramos y echamos una mirada a las diferentes culturas que tenemos hoy en el mundo, usted va a ver las naciones en el primer mundo, usted va a ver los países desarrollados, usted va a Europa, usted va a Asia, donde la gente tiene mucha opulencia, tiene mucha abundancia económica, y en algún momento estas culturas, como la cultura asiática y la cultura europea, en algún momento ellos han declarado, que he escuchado en algunos decir que ellos no necesitan de Dios, porque todo lo tienen. Intelectualmente ellos son muy preparados, tienen doctorados, algunos, otros lo menos que tienen son posgrados y algunos tienen maestrías, pero yo quiero decirle, intelectualmente pueden tenerlo todo, económicamente pueden tenerlo todo, pero si nosotros no tenemos a Dios, dice la Biblia, somos como el tamo que arrebata el viento, somos como la basurilla que se saca de cuando nosotros aserramos una madera. Ese es el tamo. El tamo es una basurilla que se lleva el viento. Por eso la persona sin Cristo es como el tamo que lleva el viento. El pecado lo lleva de acá para allá, de allá para acá sus deseos. Y al final ellos tienen que ir al lugar eterno de tormento. Nosotros debemos saber que Dios es primero y que debemos de buscar cómo agradarle. Vivimos en una cultura instantánea hoy en este contexto del siglo XXI. Usted me puede decir, pastor, vivimos en una cultura instantánea donde todo lo queremos rápido. Si tenemos un internet un poco lento, entonces queremos buscar más velocidad en el internet para poder descargar los videos más rápido, para poder abrir nuestras redes sociales más rápidos. Cuando se nos pega una de las redes sociales, una página que estamos abriendo y el internet es lento, nosotros queremos una velocidad mayor. Vivimos en una cultura muy rápida, en una cultura instantánea.
Ahora, pero cuando venimos al Señor, hay algo que Dios nos pide y que Dios le agrada que nosotros podamos venir y tener una relación con Él. Esa relación que Él ya tiene conmigo, pero que yo debo de aprender a tenerla con Él. ¿Cómo alcanzo yo a aprender a orar? Si yo vivo en una cultura instantánea, si yo vivo en aquello que lo quiero rápido, si usted ve la gente llega a los restaurantes, pide comida y quiere que todo se le lleve rápidamente. Usted va a verlo en la cultura hoy, en nuestro contexto, en nuestro país Nicaragua. Si una persona no la atiende rápidamente, se enoja. No puede esperar, la gente no tiene tiempo. El corre y corre de la vida, el corre y corre del aumento de la ciencia. La gente corre de aquí para allá y lo quiere todo rápido. Y aún el pueblo de Dios está cayendo en eso. ¿Y cómo hacemos para aquellos nuevos que han nacido en el Señor? Para aquella gente que está entrando al camino del Señor. Aquella gente que está entrando al reino de los cielos y que no van a caer a las profundidades del infierno. ¿Cómo hacemos para que esta gente se mantenga en la vida del Señor? ¿Cómo hacemos para que esta gente no se salga del camino de la vida y no se vaya al mundo y que su pecado lo lleve al infierno nuevamente? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que hoy en este contexto vivimos una cultura instantánea? Todos queremos rápido todo. ¿Cómo hacemos? Tenemos que formar al nacido de nuevo. Tenemos que desarrollar al nacido de nuevo. Tenemos que llevar al nacido de nuevo a la palabra de Dios. Tenemos que llevar aquello que Dios nos ha traído a nuestro corazón y hacerlo conocer y entender a aquellos nuevos o a aquellos que todavía no tienen una cultura en su propio corazón. ¿Cómo hacemos para que esta gente no piense como en algún momento, como jóvenes pensábamos? Como jóvenes decíamos, la oración es solo para los viejos, es solo para la gente anciana, es solo para los dinosaurios, decían algunos. ¿Cómo hacemos? Si nosotros no le enseñamos, si nosotros no le hacemos entender a través del Espíritu de Dios, si nosotros no los desarrollamos en algo que se llama la oración. Vamos a mirar cristianos, hijos de Dios, débiles en la fe. Vamos a mirar cristianos, hijos de Dios, hoy en el camino del Señor y mañana en el mundo. Vamos a mirar cristianos que no tienen identidad, no saben quiénes son. Vamos a tener hijos de Dios en la tierra, débiles, que nos van a hacer avanzar el reino de Dios. Vamos a tener hijos de Dios que en el menor momento de aflicción ellos pueden darle la espalda a Dios e irse al mundo porque ellos carecen de identidad, no tienen identidad, no saben quiénes son en el Señor. Es por eso que debemos llevarlo a que ellos se formen una cultura en su corazón. El pueblo de Dios es supracultura. Cuando yo digo supracultura, es que el pueblo de Dios tiene la cultura más alta porque tiene los patrones morales que el cielo ha diseñado para nosotros, para que anduviésemos en ellos. Eso quiere decir que la cultura del reino de los cielos es supracultura. No es la cultura que conocemos hoy, donde los patrones humanos establecidos en la vida del humano hoy están siendo practicados por todas las masas, la mayoría de masas en el mundo. El pueblo de Dios aún en algunos momentos viene y comete y practica esos patrones que tiene el mundo. La cultura de Dios, la cultura del cielo es supracultura. Y esta cultura es válida para todas las épocas, es válida para cada territorio del mundo. No estoy hablando de los aspectos culturales, sino que estoy hablando en la cultura de la palabra de Dios. Las prácticas de aquello que Dios nos ha mandado, y una de ellas es la oración. La oración es válida para toda época. La oración en el Hijo de Dios es válida para cada temporada de aquellas generaciones que han habitado sobre la faz de la tierra. Nosotros no podremos crearnos una cultura si nosotros primeramente no tenemos un hábito. Tenemos que tener un hábito diario. ¿Cómo logro un hábito de orar, pastor? Si yo en algún momento me quedo dormido orando, ¿cómo logro un hábito de orar si realmente no me gusta orar? Siento que Dios no me escucha, siento que no estoy hablando con nadie, me siento que verdaderamente estoy allí como aburrido, hincado o quizás caminando
caminando, quizás sentado, y siento que con nadie estoy hablando. Un hábito se alcanza, según la psicología, en 20 días. Y nosotros tenemos que ser disciplinados para poder establecer un hábito en nuestro corazón. Primero vamos, aquellos nuevos, a tratar de poner un hábito en mi corazón. Y es el hábito de poder comunicarme con aquel que me ha reconocido como su hijo en el reino de los cielos. Tener un entendimiento que el que me ha reconocido como hijo no es cualquier personaje. Es el ser supremo que rige sobre todo el universo. El que puede venir y quitarme la vida en un momentito, porque Él es el que da y el que quita la vida. Quiere decir que si yo tengo un entendimiento de quién soy hijo, yo voy a comenzar a esforzarme para establecer un hábito en mi corazón. El hábito lo voy a tener, pero eso me va a llevar a una costumbre. La costumbre es algo más grande. Usted no va a tener costumbre sin primero no tiene un hábito. El primero me lleva a lo segundo. Y si yo llego a tener una costumbre, yo ya no voy a correr monótonamente como en algún momento hemos seguido la oración. A veces hay oraciones monótonas, oraciones repetitivas, oraciones que usted los va a ver y las practica las religiones, y estas son aburridas. El cristiano verdadero no va a tener una monotonía en su relación con Dios, sino que el cristiano verdadero se forma un hábito, sabe a quién tiene delante de él. Segundo, va a tener una costumbre. Esta costumbre ya va a estar establecida en su corazón y él va a ser una cultura dentro de la cultura en la cual vivimos en la dimensión natural. Bendito sea el nombre de nuestro Dios hoy, esta mañana. El lugar de intimidad donde yo me comunico con mi Dios. Ese lugar que tenemos de intimidad, ¿es único o no es único? A veces nos podemos crear y decir, el lugar de intimidad es único. Y si yo no oro en mi aposento, yo no puedo comunicarme con mi Dios. Si yo no oro en la iglesia, yo no puedo comunicarme con mi Dios. ¿El lugar de intimidad es único o no es único? Si usted va a la Biblia, usted va a encontrar que Dios tenía el templo y allí se reunían, y dice, el que viniere a este lugar e invocar en mi nombre, yo perdonaré su pecado. Pero terminó la ley. Hoy el velo ha sido quitado. Jesús murió en la cruz y el velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo ya no está. Usted va a ver a los cristianos en el Nuevo Testamento y ellos oraban en todo momento y en cada territorio. Y ahora en el Nuevo Testamento se les manda que en todo tiempo y en todo lugar que levanten manos santas. Quiere decir que ahora la iglesia en el siglo XXI no tiene un lugar específico para venir y sentirse cómodo para orar, porque las circunstancias en este contexto son distintas a las circunstancias del contexto de la ley. Quiere decir que existe lugar único para tener relación con Dios, ¿o no existe? Y yo le quiero decir, como humano, sí tenemos en algún momento de nuestra vida preferencias personales, porque allí nos sentimos bien comunicarnos con nuestro Dios. Pero en lugar de intimidad, la relación que tengas con tu Padre va a depender de aquello que tú tengas en tu corazón. La costumbre que tengas enraizada en tu corazón, eso te va a llevar a tener una relación con Él, no solamente en la casa local, donde debemos practicar la oración congregacional. Eso no lo estoy votando, porque usted tiene que aprender a orar de una manera mutual o congregacional con sus hermanos, y eso Dios lo mira porque es parte del esfuerzo. No estoy votando eso. Estoy diciendo, en tu vida diaria, la práctica de oración te va a llevar, cuando tú tienes una relación agradable y deliciosa con el Padre, y no lo vas a sentir como una carga. No vas a mirar el lugar donde tú tengas o no tengas las condiciones para comunicarte con Él. Usted me va a decir, cuando usted tiene a su amada o a su amado y usted quiere hablar con Él, usted busca las condiciones para comunicarse. ¿Verdad que no? Usted llama de donde se encuentra y puede llamar a su amado o a su amada. Es por eso que cuando nosotros nos comenzamos a enamorar de nuestro Dios y tenemos el pleno entendimiento de lo que le agrada a nuestro Dios, nosotros no vamos a tener un lugar específico, sino que en todo momento vamos a tratar
de tener esa relación con el Padre. El deleite en la oración va a ser no como aquello monótono que se practica en las religiones, sino que nosotros nos deleitaremos en todo tiempo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, y también oraremos de acuerdo a los anhelos que Dios tiene en su corazón para nosotros. Lucas capítulo 18, verso 7, hay algo, estoy hablando sobre la práctica de la oración. Lo que le agrada a nuestro Dios. ¿Qué es lo que le agrada? Número 1, que le clamemos. Lucas 18, 7, y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Quiere decir que si nosotros tenemos una práctica continua de oración, al final vamos a ver las prioridades en las peticiones, pero a Dios le agrada que nosotros le clamemos en todo tiempo y en todo territorio, no solamente en un territorio específico donde hay condiciones y que podemos estar tranquilos. A veces vamos a estar afligidos en el momento de la persecución, podríamos decir, de la iglesia. Y vamos a aprender a clamar en los territorios donde tengamos que huir. ¿Saben algo? La iglesia primitiva aprendió a clamar en territorios donde era perseguida. Usted va a ver la historia de la iglesia primitiva y se da cuenta que la iglesia primitiva no tenía las condiciones que tiene la iglesia hoy del siglo XXI. Bendito sea Jesucristo. Todos los hombres debemos aprender cómo agradar a nuestro Dios. Debemos aprender a orar en todo tiempo y en todo lugar. Debemos aprender a estar deleitosos en la oración cuando estamos con Él. Tratar de alcanzar esa cultura de oración que hoy el mundo, quizás en nuestro entorno donde estamos, no la tenemos, porque no la practican aquellos que no conocen a nuestro Dios. Para aquellos que no conocen a nuestro Dios, el reunirse el día domingo, el orar el día domingo juntos, esto es una perdedera de tiempo y de recursos, dicen ellos. Pero para nosotros sabemos lo que queremos en esta vida y más allá de la vida, en la dimensión natural. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hoy debemos aprender a clamarle a nuestro Dios y a pedirle a Él en cada aspecto de nuestra vida. Aprender a depender de Él. Saber que hoy no luchamos solos. Saber que hoy dependemos con la ayuda del Espíritu de Dios, dependemos de nuestro Dios en cada aspecto de nuestra vida. Aprender y entender, tener el conocimiento y el entendimiento de que no luchamos solos. Saber que Dios está con nosotros. Saber que su Espíritu ha sido dado a nosotros. Saber que aunque usted esté en una aflicción, el Espíritu del Padre vive en usted. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ya no dependo de mis propias fuerzas, sino que llevo el yugo, las aflicciones, las llevo con el Espíritu que el Padre ha depositado en mí. No estamos exentos de las aflicciones. Dice Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que las aflicciones van a estar presentes en algún momento, temporada de nuestra vida, pero no estaremos solos en las aflicciones, sino que Dios tiene el control de cada temporada de nuestra vida. Es por eso que debemos clamar a nuestro Dios en todo tiempo. Y todo aquel hijo que quiere agradar a Dios debe aprender a clamar a Dios, aunque en algún momento usted se hinque y a los 5 minutos quiera levantarse. Recuerdo acá en la iglesia cuando comenzábamos los periodos de oración, en las madrugadas, estábamos orando a las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana, y algunos hermanos se me quedaban dormidos. Algunas hermanas, es triste, pero me los encontraba roncando a veces, orando en la silla roncando. Eso es triste. Yo tenía que venir y levantarlos y decirle, hermano, estaban roncando allí, realmente con el frío de la madrugada, estaban roncando porque ellos no tenían una cultura de oración. El verdadero Hijo de Dios sabe que le agrada a nuestro Dios que nosotros clamemos. Hay algo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, dice la palabra, orad sin cesar,
Pareciera que vamos a pasar orando las 24 horas del día, pero no es así de esa manera, sino que siempre debemos orar. Hay un hombre de Dios que estaba en el Antiguo Testamento. Este hombre vivió el tiempo de la deportación, pero lo vivió fuera del territorio de Israel. Este hombre hizo misiones, podríamos decir hoy, le llamamos misiones. Hoy era un hombre misionero. Este hombre trabajó para el gobierno del imperio de Babilonia, para Babilonia. Trabajó para el gobierno de Babilonia. Era muy poderoso en este contexto. Dios lo sacó como misionero, pero no como los misioneros de hoy que quieren salir. Es que yo quiero ir a Inglaterra, pero Dios le dice al África, y él dice, él no, es Inglaterra, me dice mi corazón, pero Dios lo quiere llevar al África. El otro escoge, es que Dios me llamó a Colombia, pero Dios le dice, vas a ir a Guatemala. Los misioneros de hoy a veces escogen dónde quieren ir, pero no donde Dios a veces quiere llevarles. Acá, este hombre que se llama Daniel no escoge el territorio, sino que de una manera forzada es llevado a Babilonia, en la deportación a Babilonia. Él llega a Babilonia, desconoce el propósito de Dios. En algún momento él tenía sueños en torno a su Dios, pero Dios tenía el plan muy bien trazado de lo que iba a hacer Daniel allá en Babilonia. Este hombre, Dios lo honró. Vino una aflicción en el momento de entrada a Babilonia, pero Daniel, como amaba a Dios, pudo enfrentar las aflicciones. Dios vino y lo promovió, lo llevó delante del rey y lo dio a conocer su reino a través de Daniel, nuestro Dios. Pero allá en este momento, en algunos momentos, habían temporadas de honra, de alegría para la vida de Daniel y sus 3 amigos, pero vino un momento en el cual fue amenazado de muerte. Y aun cuando Daniel fue amenazado de muerte para que dejara de orar, Daniel era un hombre que sabía muy bien lo que significaba la oración para él. Daniel era un hombre que tenía una cultura de oración. No era como un cristiano de hoy que no sabe lo que significa la oración cuando estamos en las etapas de inmadurez. Desconocemos el poder que hay en la oración. El deleite que tiene nuestro Dios cuando nosotros le clamamos de acuerdo a su voluntad. Daniel sabía que Dios estaba allí para escucharle en todo momento. Y la Biblia dice que Daniel fue amenazado para que este hombre dejara de orar. No pudieron hallar ninguna falla en él, en otro aspecto, en nada que lo pudiera ofender, pero sí pudieron hallar una falla y querer acusarle en cuanto a buscar a cualquier Dios que se le hincase. Y Daniel, dice la Biblia, que se hincaba delante de Dios 3 veces al día. Vamos a ir a la Biblia. Daniel capítulo 6, verso 10. Había sido dado un decreto, un edicto del rey para que muriese aquel que viniera y se rindiese y se hincase a una deidad. Sin embargo, Daniel, aún en toda la amenaza, él sabía lo que significaba la oración y sabía quién era Dios. Daniel era un hombre que tenía identidad en este contexto. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Significa que Daniel tenía una cultura de oración, aún en medio de todo el quehacer que tenía sirviendo al presidente de Babilonia. Aun cuando estaba en honra, encima tenía autoridad superior que aquellos 20 sátrapas que estaban debajo de los 3 gobernadores. Aun cuando Daniel tenía una posición de honor, aún así Daniel nunca dejó de orar. A veces nosotros, cuando Dios comienza a promocionarlos en la dimensión natural, cuando Dios comienza a bendecirnos y a honrarnos en la dimensión natural, en los diferentes aspectos que tenemos, ¿saben cuál es la reacción de un cristiano inmaduro? Dejan de orar, porque ya no tienen tiempo para orar, porque la agenda en la dimensión natural les consume mucho tiempo. Sin embargo, Daniel, en una posición de honor,
siendo uno de los 3 gobernadores y el superior a los otros 2 gobernadores, aún Daniel no dejó de orar. Quiere decir que Daniel tenía una cultura de oración. Daniel ya no era un cristiano que no sabía quién era, sino que Daniel, contextualizado para hoy, sino que Daniel sabía lo que significaba Dios y lo que significaba la relación con Él. Es por eso que debemos enseñar y nosotros tener en nuestro corazón una cultura de oración. Hay algo que debemos aprender que le agrada a Dios. Es orar en todo tiempo y en todo territorio, aun cuando haya o no haya aflicción, aun cuando haya todo, tengamos abundancia de todo o no lo tengamos, debemos aprender a depender de Dios en todo momento y en todo territorio y en todos los aspectos de nuestra vida. Esto lo debe tener todo hijo de Dios, porque de esta manera este hijo de Dios podrá morir en la dimensión natural lleno de abundancia como murió Job. O podrá morir como muchos hombres de Dios que no tenían todo, pero que sabían que ellos no miraban lo que estaba en la tierra, sino que ellos miraban lo eterno que los esperaba en el reino de los cielos. Significa que debemos tener este entendimiento si queremos agradar a Dios. Número 2. Usted me puede decir, pastor, para agradar a Dios yo puedo orar. Voy a hablar de la posición de oración. Hay cristianos que se levantan sin camisa, me decía alguien. Quiero hablar de la posición de oración. Pero voy a dar algo que no habla de la posición. Me decía, recuerdo hace como 20 años aproximadamente. Me decía una persona, yo me puedo levantar en la madrugada y me puedo levantar sin camisa, en ropa interior, y yo me voy a orar a mi Dios. Y entonces como que no me sonaba en este momento, y yo le digo, pues yo no lo hago de esa manera, no soy religioso, pero no ando como los religiosos, cubiertos de la cabeza a los pies. Pero no me sonaba que yo orara en ropa interior y sin camisa delante de Dios. En este momento, estoy hablando de 20 años atrás. Él me lo aplicó de la siguiente manera y me dio una aplicación y me dijo, es que Él me conoce desnudo, Él es mi Dios, Él es mi Padre y Él me conoce bien. Y yo puedo hacerlo de esa manera. Yo le dije, está bien, ok, pero no quede tranquilo. Pasaron los años y yo oraba a mi Dios y le decía, Señor, yo puedo orar a Dios, yo puedo orar a ti desnudo o no puedo orar así desnudo. Y usted me puede decir, son a veces paradigmas que tenemos o patrones negativos que tomamos o agregamos a la palabra como los fariseos. Pero yo quiero decirle, cuando uno respeta sumamente a una persona en la tierra, usted se le presenta de la mejor manera. Y usted trata de agradar a esa persona presentándose delante de ella de la mejor manera para que esta persona se agrade de usted. Reconociendo que su autoridad es superior a la suya, usted va a tratar de agradar a esa persona. En el mundo espiritual es igual. Le quiero decir, la posición de oración en la Biblia usted no la va a encontrar. En la Biblia usted no va a hallar una posición de oración que Dios le diga específicamente, usted me tiene que clamar de rodillas. Pero usted, como tiene al Espíritu de Dios viviendo en usted, el Espíritu de Dios le va a llevar al entendimiento, a saber reverenciar a quien usted se le postra cuando usted está orando delante de Él. Usted va a saber que no está delante de cualquier humano, sino que está delante del Dios increado, del Dios que no tiene principio ni fin, del Dios que creó el planeta Tierra, una pequeña pelota entre el universo entero. El Dios que creó los demás planetas, el Dios que creó la luna, el Dios que creó el sol, el Dios que le dio forma al ser humano y le puso un cerebro capaz, que no tiene errores como el que tenemos hoy nosotros en la dimensión natural como creación humana. Cuando usted sabe delante de quién está, usted no tiene necesidad de ir a la Biblia a buscar un texto religiosamente para decir, es que la Biblia no me lo dice. Es que la Biblia no me lo dice, cómo debo presentarme a mi Dios. Yo le aseguro que no caerá en la religiosidad. Pero usted sabrá y entenderá delante de quién está en este momento.
Es por eso que los hombres de Dios aprendieron a orar de rodillas. Los hombres de Dios aprendieron a orar con la cabeza puesta debajo de sus piernas. Aprendieron a humillarse porque conocieron y entendieron delante de quién estaban ellos clamando. Ellos entendieron muy bien que no estaban delante de un rey por muy poderoso que fuera, sino que ellos entendieron que estaban delante de aquel que les había dado la vida en la dimensión natural. Es por eso que el humano que nace en el reino de nuestro Dios, hoy en nuestro contexto, debe saber cómo agradar a Dios. Y cuando usted va a orar, le aseguro que si usted no tiene impedimentos físicos, estoy hablando de personas que ya no pueden doblar la rodilla. Estoy hablando de personas que ya no se pueden postrar. Estoy hablando de personas que ya están o yacen en una cama y no se pueden mover. Estoy hablando de personas que ya no pueden tener movilidad en algunos miembros de su cuerpo. Esto lo podrán hacer de esa manera. Pero cuando yo estoy bueno, yo entenderé. No buscaré un texto de la Biblia para querer argumentar algo que digo yo, sino que yo entenderé delante de quién estoy. Y yo me humillaré delante de aquel que me dio la vida en el mundo espiritual. Aquel que envió a su Hijo a la cruz a morir por mi pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No hay ninguna posición física dentro de la Biblia que usted vaya a decir que Dios la diga. Pero yo le quiero decir con la Biblia, hombres de Dios, como Daniel, en el verso que leímos, se arrodillaban delante de Dios. Y usted va a ver al Hijo de Dios. Y vamos a ir a la Biblia. El que fue enviado desde el reino de los cielos a morir por nuestro pecado. Lucas capítulo 22, verso 41. Vamos a ver cómo oraba Jesús. Dice la Biblia, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Jesús oraba caminando u oraba sentado. ¿Cómo oraba él? Si usted va a la Biblia, tenemos versos en la Biblia donde nos narra que Jesús se arrodillaba delante del Padre por el sumo respeto que le tenía al Padre. Jesús en la dimensión natural sabía que no era el propósito de él, sino que era el propósito del Padre y que él debía consumarlo en la tierra para poder redimir, para poder devolver aquello que Dios había formado con su mano, aquello que el pecado se había robado y se lo había llevado a la muerte. El único quien podía cumplir el propósito del Padre se llamaba el Hijo de Dios, y este en la dimensión natural se llamaba Jesús. Es por eso que Jesús se despoja de toda inmunidad del reino de los cielos. Jesús toma forma de siervo, dice Filipenses capítulo 2, verso 8 en adelante, y se despoja de toda inmunidad y todo aquello que el cielo tenía. Jesús se despoja por cumplir el propósito del Padre. ¿Y saben algo? Y se humilló hasta lo sumo y reconoció que estaba cumpliendo el propósito del Padre. Es por eso que se le arrodillaba al Padre y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Usted va a ver humanos que hoy en este contexto no saben quién es el Maestro, no saben quién es Jesús, no saben que Jesús murió por nosotros. A veces podemos decir, no me voy a arrodillar, pero yo quiero decirle, el cristiano que ha madurado, y hay condiciones en el lugar donde estoy, me voy a arrodillar. Si no hay condiciones, no lo voy a hacer por las circunstancias o el entorno. Pero donde hay condiciones, lo voy a hacer. Donde no hay condiciones, usted me entiende, hay momentos que usted va a tener una oración informal o formal de acuerdo a las condiciones o el contexto en que usted está viviendo. Eso quiere decir que hay momentos que vamos a orar en las oficinas. Hay momentos que vamos a orar en los territorios, caminando. A veces vamos a tener que orar en los medios de transporte que tengamos. Pero cuando hay condiciones, le vamos a dar el sumo respeto a aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Número 3. Orar en todo momento. La posición para comunicarme con mi Dios. Esto quiero que lo tomen en cuenta aquellos nuevos que han nacido en el Señor en este lugar. Para que usted, su corazón sea establecido sobre la roca de la palabra. Hay algo que debemos saber y es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay algo que dice la Biblia: pedís y pedís y no recibís, porque pedís mal. Si Jesús nos manda y nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y dice también: llamad y se os abrirá. Se nos pone la plataforma en todos los aspectos. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y dice: llamad y se os abrirá. Y la gente nueva comienza a pedir: Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, dame dinero, Señor, dame un buen trabajo, porque el que tengo no me da. Porque está muy endeudado. Y comenzamos a pedir porque la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero usted va a otro paralelo de la Biblia. La Biblia no la podemos interpretar solo con un verso y ni podemos hacer doctrina, sino que tenemos que leer toda la Biblia. Pero la Biblia dice: pedís y no recibís. ¿Pero por qué no recibís? Porque pedís mal, dice la Biblia. Ahora nosotros decimos: si yo he pedido un carro por años y no ha venido, he pedido una esposa y no ha venido, he pedido un esposo y no ha venido, he pedido que Dios me levante en el ministerio y no me ha honrado, no me ha levantado. Entonces, ¿por qué la Biblia me dice: pedís se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Y ahora en otro verso dice: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué la Biblia dice eso? Y usted va a ver cristianos frustrados, hombres de Dios que están desanimados, hombres de Dios que han pedido y no han recibido. Y ahora la Biblia dice: porque pedís mal. Y el hombre de Dios puede decir: ¿y cómo voy a pedir, pastor? Si aún yo he pedido bien, pero no recibo nada. Qué tremendo, cristianos frustrados en los asientos. Cristianos llorando a Dios, viniendo y demandando a Dios en la corte celestial, diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que está haciendo usted? Está demandando al Dios que todo lo sabe y que no comete errores. Usted le está diciendo a Dios: usted, el Señor Jehová, se está equivocando conmigo. Y está entrando en juicio con él. Está demandando al Dios de la corte celestial, al que no comete errores, al que nunca se ha equivocado, al que nunca ha hecho ningún error, ni el Hijo cometió pecado. Y cuando hacemos eso, ¿saben lo que hacemos? Es entrar en demanda al cielo. Entramos en un juicio contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos decimos: ¿por qué me vino esto, Señor, ahora que te estoy buscando más? He visto cristianos decirme delante de mí en el ministerio pastoral: pastor, ¿por qué me ha venido esto? Cristianas diciendo: pastor, ¿por qué me ha venido esto? ¿Y por qué me ha venido esto? ¿Y por qué me ha venido aquello? Cristianos que están pidiendo y pidiendo y no reciben lo que piden. Lo que debemos hacer para agradar a Dios. A veces nos vienen cosas que son producto de nuestras acciones que tuvimos en el pasado. Dios no toma tu pasado, tu pasado ya lo echó, ya lo olvidó. Quien tiene tu pasado son los demonios, y con tu pasado los demonios te van a seguir para llevarte cautivo a tu pasado de nuevo, a tus prácticas de pecado. Pero Dios tiene tu presente hoy. Dios ha tomado tu presente desde el día que tú naciste, y Dios está trabajando en tu presente, y debes saber que todo aquello que está sucediendo en tu presente es para bien de tu vida, porque Dios quiere llevarte de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque Dios no es un Dios estático.
Pero a veces nosotros nos quedamos en el pasado, a veces nosotros nos quedamos en nuestro pasado, pero Dios ya no está en tu pasado, Dios ya olvidó tu pasado, sino que Dios te tiene en el presente y quiere hacerte crecer en el presente que hoy estás viviendo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es por eso que debemos orar no de acuerdo a la naturaleza humana, sino de acuerdo a la naturaleza de Dios. Debemos comenzar a vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios, de acuerdo a los ojos espirituales que tú y yo tenemos hoy, porque el Espíritu de Dios te hace mirar en la dimensión espiritual. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo no camino en la dimensión natural, sino que yo debo mirar en la dimensión espiritual, porque en la dimensión espiritual yo tengo ojos espirituales, yo tengo oídos espirituales, yo debo de pensar de acuerdo al Dios Padre de todos los espíritus, pero no lo hago de esa manera. Y es por eso que debo saber pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, verso 9 dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Primero digo Padre nuestro, y yo digo santificado, es como darle gloria al Dios santo, al Dios único que vive en la santidad, al Dios único que mandó a los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento y les puso en la mitra santidad a Jehová. A ese Dios santo es el que debo honrar, y por eso yo digo santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios. Y yo debo pedir que en la extensión del reino de los cielos, que es la tierra, y quien la lleva a la extensión del reino, es la iglesia del Señor. Es hombres y mujeres, siervos de Dios, que llevan el manto de ministerio que Dios ha asignado a cada uno de ellos. Es por eso que debo saber cuál es la voluntad de Dios, y yo debo pedir de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Pero he pedido y he pedido, pero quiere decir que no he pedido de acuerdo a la voluntad de mi Dios. Quiere decir que la oración no es un mantra como la práctica de las religiones, sino que la oración del Padre Nuestro solamente es un modelo. No estoy hablando de el mantra que enseñan muchas religiones y que en algunos momentos tenemos en la religión universal. Nos han enseñado que debemos comprar algunos podríamos decir símbolos para repetitivamente ir enumerando cada símbolo para ser librados de alguna maldición, o de sacar a alguien que ya partió a la dimensión espiritual. Si nadie puede hacerlo humanamente, ninguna autoridad Dios ha delegado para sacar a alguien del lugar de donde la persona se fue, sea el infierno, sea el cielo. Ninguna autoridad ha delegado nuestro Dios para venir e interceder por aquellos que ya partieron a cualquiera de las dos dimensiones. No hay ninguna autoridad delegada bíblicamente que Dios haya delegado humanamente en esta tierra. No podemos interceder por nadie. Es por eso que debemos nosotros orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y no como un mantra repetitivo en la cual se practica en muchos del mundo, sino que debemos pedir a Dios, pero primero debemos piropear a nuestro Dios. Debemos decir santificado sea tu nombre. ¿Qué nos quiere decir con esto? Cierro. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. En la próxima parte voy a continuar cómo debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios para que recibamos lo que le agrada a mi Padre. Pero hoy quiero recalcar sobre algo. Todo aquel hijo que se presenta al Padre, este hijo va a rendir honor y gloria a nuestro Dios. Este hijo va a orar en todo tiempo. Este hijo no va a tener una posición específica para orar, según el entorno donde se encuentre, según las circunstancias donde esté.
Pero le aseguro que si tiene las condiciones para orar y dar reverencia a ese Dios, lo va a hacer y se va a postrar delante de ese Dios. Y número 3, este hijo va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No vamos a caer en aquello de pedir y no recibimos. ¿Saben qué es lo que hacemos cuando no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios? Vamos a tener gente esperando allí en las sillas, esperando respuestas que no vendrán todavía. En la próxima sesión vamos a ver las peticiones, cómo las presentamos. Pero acá en la primera parte, de acuerdo a la voluntad de Dios, usted va a comenzar a adorar a Dios primero. Usted no me va a venir a decir, pastor, yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, vengo delante de ti, necesito que hoy me des esto de entrada. Qué bonito ese hijo, ¿verdad? Hay gente que se presenta a orar y le dice a Dios, Señor, vengo delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te pido que hoy me des un buen trabajo. Hoy te pido, Señor, que tú hoy me sanes. Hoy te pido, Señor, que tú mates a mi enemigo. Qué tremendo, ¿verdad? Cristianos orando porque en la teología de mando nos han enseñado que usted nació para conquistar. Y nosotros hasta cantamos el canto, nací para conquistar. Y la gente salta porque creen que Dios le va a responder rápido, ¿verdad? Pero no es así. Debemos cantar esos cantos, claro que sí, no estoy en contra. Pero hay cosas que tú no vas a recibir ahí nomás. Dios te va a dar de acuerdo a tu edad espiritual. Porque si Dios te envía mucho, te le puedes ir allá afuera. Y Dios no es un padre alcahueto. Porque si Él te suelta los millones de dólares que tiene en el cielo, material que la tierra no tiene, tan finos, más finos que el oro, montañas de material de oro en el reino de los cielos, si Él te lo suelta, y Él sabe bien, porque te conoce mejor que tú, que te los da, que tú te le vas a distraer y te vas a dedicar más a lo que Él te da, que a buscarlo a Él, mejor no te lo da, porque Él mira lo eterno, Él no mira la dimensión natural. Te va a dar lo que necesitas a diario. Te aseguro que no te va a dejar solo nunca, ni te va a desamparar, pero va a esperar que tú madures para que puedas administrar lo que tú tienes que recibir. El Padre en la tierra, que es cuerdo y es sabio, no le va a dar al Hijo todo lo que el Hijo quiere. El Padre conoce al Hijo y sabe cuánto puede administrar. Por eso Dios, usted va a ver que no le da a muchos cristianos dinero, pero a los que maduran, Dios le da. ¿Saben por qué? Porque hay cristianos que piden egoístamente solo para ellos. Pero hay cristianos que han madurado y han entendido que todo aquello que viene de Dios se debe de usar para engrandecer el reino de nuestro Dios. Todo aquello que venga a nuestras manos, usted no se lo va a llevar. El cristiano verdadero que ama a Dios y quiere agradar a Dios, lo que recibe va a hacer lo posible para que el reino avance en la tierra. Por eso debemos primero entrar a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una de ellas es adorando a mi Dios en oración. Usted va a comenzar a adorar a Dios y lo va a comenzar a piropear. Y le va a decir, Señor, te amo, eres mi Dios, eres mi rey. Te amo, papito, eres mi padre, eres mi rey. Pero no me va a venir de entrada a decirle, dame, 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 como niño berrinchudo a veces. No lo hagamos, eso no es así. Debemos comenzar en un momento de adoración a mi Dios. Señor, eres lindo, eres grande, eres todopoderoso. Cada uno tiene una manera de hacerlo. Bendito sea Jesucristo. Dice la Biblia en el Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a estar de pie. Bendito sea Jesucristo. No se pierda la próxima.